Hermana, tengo una pregunta. En Números, capítulo 11, del versículo 21 al 23. Números 11. Números 11. 11, Números 11, ¿qué verso? Del 21 al 23 y luego del 31 al 32. Sí, 29, Dice la sí. palabra del Señor, versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. El versículo 31 dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Hermana, tengo 2 preguntas. ¿Moisés pecó porque se le olvidó los milagros que Dios hacía? ¿Y el pueblo de Israel pecó por codicioso por recoger tantas codornices? Yo no creo que Moisés haya pecado porque él apenas estaba conociendo a Dios. Ni siquiera había empezado el pueblo de Israel, no había comenzado la ley de Moisés. Dios, cuando le habló a Abraham y luego le hizo promesas, ellos no tenían experiencias con Dios. Moisés, cuando Dios lo llamó, tampoco tenía experiencias con Dios porque Moisés había sido criado en Egipto con el rey y él aprendió fue todas las leyes de allá de Egipto, de los egipcios, inclusive los dioses y todo lo que ellos adoraban, tuvo que Moisés participar también de todas estas cosas. Entonces él no tenía experiencias con Dios, y cuando Dios le hizo ese llamamiento a Moisés, Dios tuvo que hacer señales, milagros, prodigios. Dios se manifestó para que Moisés creyera y no dudara que Dios era el que lo estaba llamando y dándole órdenes, y era el que le estaba enseñando todo para dirigir o para formar un pueblo que venía más adelante, que era el pueblo de Israel. Entonces Dios siempre estuvo manifestándose, y por eso yo no creo que Moisés haya pecado porque él no tenía esas experiencias con el Señor. Así que como nosotros hoy sí tenemos experiencias con Dios, hemos oído hablar de Dios. Aún antes de llegar aquí a la iglesia, en el paganismo en que vivíamos nosotros, en esas religiones tradicionales, en esas nos enseñaban que Dios existía. Entonces nos enseñaban muchas cosas que estaban escritas en la Biblia. Entonces uno sí había oído hablar. Pero Moisés no tenía experiencias y por eso Dios se manifestaba, y a él le pareció como algo normal como si fueran entre humanos. Cuando Dios le dijo que le iba a dar carne a todo el pueblo, él dijo, pero ¿cómo? ¿Carne cómo si son más de 600,000? En ese momento Moisés trataba al Señor como de humano a humano. Dios no se enojaba con Moisés porque él sabía que él apenas estaba ya conociendo a Dios, el poder de Dios. Hasta que él aprendiera, hasta que él tuviera esa convicción, esa madurez, esa seguridad. Nosotros, ¿cuánto tiempo necesitamos para madurar en lo espiritual? Mucho tiempo, muchos años, muchas experiencias, muchos milagros de Dios para poder madurar. Entonces no pecó Moisés, aquí no habla que Dios se haya enojado por eso. Y el pueblo, mientras que el pueblo sí estaba pecando, ellos sí eran una constante que estaban pecando delante de Dios, y ellos sí no le creían a Moisés. Ellos sí estaban pecando porque ellos no le creían a Moisés, y cuando él les dio carne, entonces ellos por ambición o por gula o por lo que fuera, dice que se fueron tras de esa comida. Y Dios, pues, a él no estuvo agradado con esa actitud del pueblo, porque ellos, en vez de darle gracias a Dios, de honrar a Dios por esa bendición que les daba de comer carne, entonces no, ellos quisieron, no, esto es un deber y vamos, el que más recoja carne mejor.
Entonces Dios sí se desagradó con el pueblo, con Moisés no, pero con el pueblo sí, porque más adelante dice que cuando aún ellos estaban comiendo, dice que vino pues una catástrofe y dice que el Señor hirió y le dio muerte a muchos de ellos porque estaban pues viviendo mal delante de Dios y además no le daban la gloria a Dios por las bendiciones recibidas. Cosa que hoy nosotros sabemos y hemos aprendido que cada vez que nosotros disfrutemos de algo, sea espiritual, sea material, nosotros le decimos gracias Señor porque tú me diste esto. Todo esto es bendición tuya, entonces uno alaba a Dios. El pueblo en ese tiempo no hacía esto. Y ellos por eso todos los días y todo el tiempo estaban pecando y ofendiendo a Dios y hablando y riñendo contra Moisés, porque Moisés era el que daba las órdenes. Bien. Entonces, esto nos sirve a nosotros para aprender ese comportamiento del pueblo y que nosotros hoy nos cuidamos de ir a caer en esto para no ofender al Señor.